Hola, buenas tardes. Bueno, primero les quiero agradecer por venir al encuentro. No sé qué esperan de la charla. ¿Por qué tuvieron el motivo de venir? ¿Ya escucharon algo? ¿Tienen idea de qué se va a tratar? Bueno, yo soy Virginia, soy licenciada en nutrición y además gerontóloga. Capaz que se preguntan qué hace una gerontóloga en una charla para niños. Está más enfocada, digamos, o vista desde la sociedad como para el adulto mayor. Pero la importancia recabe en que la vejez se va a ser traducida a cómo se vivió durante la vida. El envejecimiento, por ejemplo, que se usan como sinónimos entre vejez y envejecimiento, no son lo mismo. Porque el envejecimiento parte desde la concepción del ser humano hasta la muerte. En cambio, la vejez es la última etapa de la vida. Entonces, para que ese envejecimiento sea lo más saludable y activo posible, es importante incorporar hábitos saludables, tanto en la alimentación, como en la actividad física, la salud mental y todos los aristas que nos recubre al ser humano. Bien, ¿por qué es tan importante también tratar lo que es la alimentación en niños? Porque hay una sobreinformación por un lado que termina desinformando y a la vez hay muchos productos y se han encontrado últimamente la prevalencia de enfermedades que años anteriores se daban a los adultos, se estaban encontrando cada vez en niños más chiquitos. Son las enfermedades crónicas no transmisibles, no sé si conocen alguna. Entre ellas se encuentra la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, sumado al sedentarismo, tanto por cuestiones de seguridad que muchas veces esto impide que tengan más movimientos como anteriormente se hacía, que los niños jugaban en la calle y todo, ahora se hace más dificultoso. Sumado al aumento de la tecnología y la vida cotidiana, digamos, que hace que no se pueda llevar a cabo la actividad física. Entonces, para prevenir ese tipo de enfermedades, está bueno hacer una prevención y ayudarle a empezar a conocer qué alimentos son más favorables y menos favorables. No se habla ni de alimentos prohibidos ni de alimentos dañinos, digamos, sino que todo en su justa medida pueden convivir. No sé si escucharon algo esta semana que salió mucho del etiquetado frontal. Sí, iban a sacar la ley. La ley ya está impuesta, lo que sí hay que hacer es mejorarla. Porque, por ejemplo, los sellos que nosotros vemos en los octógonos fue destinado más que nada, o sea, uno sabe que, por ejemplo, un paquete de papas fritas no es tan saludable como si fuera una fruta, o la papa al horno, por ejemplo. Pero sí se destinó por ahí a alimentos más tipo el yogur. El yogur se lo considera como lo más saludable y en realidad hay ciertos yogures que tienen tanta cantidad de azúcar incorporado que termina siendo una golosina. Entonces apuntar a esos alimentos específicamente como para que haya una concientización de en cuanto a la cantidad y la frecuencia que se consume, porque no es sacarlo del todo tampoco, pero poder tener una medida apropiada, digamos. El tema del consumo de azúcares también es un factor muy importante en los niños. Ahora es como que hay cierta concientización, como que se ve que, por ejemplo, hay niños que consumen brócolis o ciertas frutas, que por ahí hay algunos padres o abuelos que me han comentado de que les resulta extraño eso. Tuve que salir a comprar brócoli para mi nieto, por ejemplo. Eso está buenísimo. El tema de la incorporación de nuevos alimentos junto con los alimentos que ya conocen. Porque también puede pasar de que al ser algo desconocido haya como cierta como rechazo, digamos, al alimento mismo. También es una forma también de acostumbrar al paladar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que supónganse que le gusta la calabaza pero la zanahoria no. Entonces la idea es incorporar un puré de calabaza, por ejemplo, con una porción chiquita de zanahoria varias veces.
Eso hace que el paladar se vaya acostumbrado a ese nuevo sabor y no haya rechazo posterior, o que haya menos probabilidades de rechazo. También lo que tenemos dentro de lo que es la industria alimentaria es mucha incorporación de sustancias como para maquillar el sabor de ese alimento. Entonces lo que se hace es por ahí ponerle saborizantes, entonces exacerban el sabor ese, y cuando la persona va a comer el sabor natural de, por ejemplo, los juguitos que vienen en cajita de alguna fruta, tiene tanto sabor que cuando le damos la fruta al niño lo rechaza porque no tiene ese sabor estimulante que tiene el alimento. Esa estimulación hace que genere más dopamina y se produzca más exaltación, más placer. Entonces, cuando se consume ese alimento, no genera el mismo efecto, digamos, que el alimento que viene natural. Bueno, esto hace que mayor hambre, porque genera mayor ansiedad, mayor cantidad de antojos y puede generar como un efecto de abstinencia, por eso se genera esa ansiedad, en que necesita llegar a ese umbral que se logró con los alimentos ultraprocesados. ¿Saben cuáles son los alimentos ultraprocesados? ¿Los tienen identificados? Con el paquete. Generalmente se determinan como los que vienen en paquetes, pero también hay que tener en cuenta de leer los ingredientes. Porque, por ejemplo, una lenteja puede venir en paquete, pero no llega a ser un ultraprocesado, porque vos lees los ingredientes y dice lentejas, que vienen envasadas. Pero cuando nosotros encontramos un producto en paquete, donde vemos los ingredientes que tiene ciertos alimentos que vos los podés reconocer y los lees y sabés qué es, hasta ahí es un alimento procesado, puede ser. Y cuando es ultraprocesado es cuando empezamos a encontrar los códigos que no sabemos qué es, entonces ahí empieza a resultar como un ultraprocesado. Esos son códigos de conservantes, estimulantes, colorantes. Otra cosa también importante para tener en cuenta, hablando de la cantidad de azúcares, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, la dextrosa, la fructosa, sacarosa y melaza, que son otros tipos de nombres que se le ponen al azúcar para maquillar eso, o a veces la industria lo que hace es ponerle pequeñas cantidades, como que lo divide, digamos, dentro de los ingredientes para disminuir lo que es el aporte de azúcar. O sea, para que no aparezca el sello, no por disminuirlo por una cuestión de salud. Bueno, y también la importancia en cuanto a leer las etiquetas es tener en cuenta lo que se llama el sodio oculto. No sé si alguien conoce el término o se imaginan de dónde viene. Son aquellos alimentos que no necesariamente son solados. Por ejemplo, las galletitas dulces tienen sodio, entonces el alto aporte de sodio es lo que se llama el sodio oculto, que no necesariamente van a tener sabor salado, sino que tienen el sodio como forma de conservante. Y también ver el tema del sentido común, como mientras que menos esté parecido al alimento original, más ultraprocesado puede llegar a ser. También lo importante de incluir lo que son los alimentos reales. ¿A qué le llamamos alimentos reales? Todo lo que venga, vamos a sacarlo del paquete no paquete para que no se creen confusiones, pero por ejemplo lo que venga lo menos procesado posible, por ejemplo un pedazo de carne, cualquier tipo de carne, vaca, pollo, cerdo, pescado, los alimentos integrales, frutas y verduras, las legumbres, frutos secos, la importancia de combinar todo en la alimentación para que cada uno tiene su función en particular de aportar ciertos nutrientes, entonces es importante que hagamos una variedad de esos alimentos para poder aportar cada nutriente que se necesita. También tiene importancia en lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque al tener tantos estimulantes dentro de las añadiduras que se le ponen a los alimentos, hay estudios que dicen que tiene mayor posibilidad de generar ansiedad y depresión. Por estos picos que generan, porque las regulan en el organismo.
Entonces, al generar picos tan altos y tan bajos, eso hace que puede llegar a producir una depresión y, por el ejemplo, una ansiedad. Bueno, también está bueno ver el tema de que no está todo perdido a través de la neuroplasticidad. No sé si alguna vez escucharon el término. Bueno, la neuroplasticidad es la capacidad para crear nuevos hábitos, tanto alimentarios como pueden ser alimentos hábitos en otros sentidos. Por ejemplo, el hábito de la actividad física, de vida saludable. Otro hábito puede ser, por ejemplo, en cuanto a lo que es la nutrición, también es la velocidad con la que uno come. Todo eso se va generando a través de, es como si fueran rutas que ya están determinadas, por ejemplo, en el cerebro. Pero a medida que vamos incorporando construcciones nuevas, se van haciendo cada vez más fuertes a medida que lo vamos repitiendo y eso hace el hábito. Nunca somos una sola situación, sino que es la repetición de las situaciones en forma constante. Eso hace que se forme el hábito. También hay mucho de, por ejemplo, en cuanto a lo que ronda el sobrepeso de los alimentos light. ¿Qué sucede? Estimulan al organismo, pero no le dan lo que estimula. Por ejemplo, el ejemplo más común, por ejemplo, son las gaseosas sin azúcar. El organismo se prepara para tomar ese azúcar, pero nunca le llega. Entonces, por eso que generan esto que hablábamos de la ansiedad y como un efecto de abstinencia, sino que se activa todo el circuito, pero no le llega. ¿Y dónde está el azúcar? Te dice el cuerpo. Entonces ahí es cuando empieza a generar esa ansiedad. Bueno, la importancia de la hidratación. ¿Alguien tiene en cuenta, por ejemplo, cuánta agua está tomando o cuánto líquido están tomando los niños? Eso también es muy importante tanto en verano como en invierno, porque en invierno por ahí lo que se hace, como bajan las temperaturas, uno no tiene tanto la sensación de sed, entonces no le presta atención. Y tener en cuenta que cuando aparece la sensación de sed es cuando uno ya está deshidratado. Siempre está bueno, para un método muy fácil para darse cuenta del tema de la hidratación, es mirar la orina. Cuando está lo más transparente posible, es cuando mejor hidratado está. Si uno lo tiene concentrado o amarillenta, ahí es cuando tiene que incorporar un vaso de agua. Lo importante de la hidratación es que si en todo el día no tomo la suficiente agua, no bajarse la botella entera a la noche, porque por un lado no va a servir para la hidratación, el riñón va a tener que trabajar un montón y se la van a pasar toda la noche en el baño. Entonces lo importante es ir distribuyéndola en el día. Por ahí, para hacer el hábito, lo más importante es hacerse una estructura. Entonces, por ejemplo, me levanto, tomo 2 vasos de agua. A media mañana tomo otro. A mediodía otro. Y lo vamos distribuyendo hasta llegar entre 6 y 8 vasos diarios. Por ahí se les complica un poco más a los niños por el tema de los horarios escolares. Pero por lo que tengo entendido están haciendo el hábito de llevarse la botellita. Sí. Entonces también estaría bueno fomentar no solo el uso de la botellita, de llevarlo la botellita, sino que la tomen en el recreo cuando sea necesario. También el tema de los alimentos, estábamos hablando de prohibirlo o no prohibirlo. Lo que se trabaja en el niño es moderar las porciones, como decía anteriormente, y por ejemplo, no está mal que un día se lleve un alfajor, por ejemplo, porque quieren salir de paso, porque tiene ganas de comerlo, o porque también está accesible al kiosco de la escuela. Pero lo que estaría bueno es fomentar, por ejemplo, para no llevar la fruta entera, que tampoco estaría mal, para no llevar la fruta, para ir a algo más atractivo, hasta que el niño se acostumbre a ese tipo de alimentación, está bueno hacer, por ejemplo, que vamos a hacer más adelante, unas galletitas. Entonces, no es solamente ver la fruta en sí, sino que aprovechar para incorporarlos en distintos productos que sean saludables. A ver si me olvidó. Bueno, el tema de combinar, como decíamos, la variedad de los colores en los platos para que cada uno de los nutrientes se aporten. En cuanto a lo que son los hidratos de carbono más saludables, son los cereales integrales. Por ahí empezar a fomentar desde chiquititos el arroz integral, por ejemplo.
Yo suelo recomendar el arroz integral yabaní porque es más blandito que el integral del supermercado. Pero en el caso de que, por ejemplo, quieren implementar ese arroz y no hay forma, se lo rechazan. ¿Qué formas tenemos de incorporar esa fibra que no tiene el arroz blanco? A través de verduras que le gusten a esos niños. Una parte de verdura y una parte de cereales. Entonces ahí complementamos lo que es la fibra alimentaria. Después lo que son los ácidos grasos saludables, tenemos lo que son las aceitunas. Ahí hay que tener cuidado con el tema del sodio. Pero lo que se puede hacer es, por ejemplo, pegarle una lavadita antes de incorporarlo o ponerlo en remojo 2 horas antes y ir cambiando el agua más o menos entre media hora a 45 minutos como para reducirle la cantidad de sodio. O a esa comida no agregarle sal. También es una cuestión de acostumbrar el paladar de que no sean excesivos los gustos salados, tanto como salados o dulces. Por ahí empezar a utilizar distintos condimentos reemplazando la sal. Bueno, después lo que son las meriendas y desayunos, se pueden incorporar los yogures que se recomiendan son por ahí los naturales, tipo griego, que no tienen gusto a nada, pero con la salvedad de que le podemos poner, por ejemplo, alguna fruta para darle sabor, podemos ponerle esencia de vainilla, cacao amargo. En caso de que, por ejemplo, a los chicos les gusten tomar la chocolatada, es preferible comprarle el cacao amargo y agregarle una cucharadita de azúcar, que el que viene, por ejemplo, empaquetado, que en realidad termina siendo más azúcar que el cacao, entonces no termina siendo saludable. Y la importancia de la organización en la familia. Para que esto sea viable, que no sea una carga, ahora tenemos que comer y ¿qué hacemos? La pregunta de todos los días, ¿qué vamos a comer? Está bueno también dividir ¿cómo se llama? Las tareas según la edad de cada uno de los participantes de la familia. Por ejemplo, los adultos van a comprar la fruta y la verdura. Cuando vuelven, el de 10 años, por ejemplo, que se ponga a lavar la verdura y ya la guardan ya limpia. Entonces, a la hora de tener que utilizarlo, ya tienen que solo sacarlo. Y reduce un montón, parece que no, pero reduce un montón el trabajo y hace que todo sea más sencillo. En el caso de las frutas y verduras, también lo que podemos hacer es ponerlas a la vista. Entonces, eso va a hacer que le llame la atención para poder incorporarla más adelante. También puede ser organizarse con el freezer, entonces tener cierto stock. Entonces, si hay, por ejemplo, adultos que trabajan en la mañana y en la tarde, entonces solamente sacar del freezer y meter en el fuego y cocinarlo. Bueno, ahora le voy a dejar a Sonia que hable un poquito. ¿Cómo sabe esta nutricionista, por favor? Me dejó sin palabras, yo no tengo nada para decir. Mira lo que me quedó a mí. Eso vino con un cuaderno. Vamos a recapitular un poquito de las palabras que tomó Vicky y después vamos a empezar a charlar y a meternos un poquito en lo que tiene que ver con el coaching infantil y para qué sirve. En principio, Vicky habló de la cuestión del hambre, habló de cuestiones relacionadas con el placer, lo agradable, el maquillar las situaciones, los alimentos reales, los estimulantes, la ansiedad, la depresión, la neuroplasticidad, un concepto hermoso que nos puede servir para cambiar hábitos que tenemos incorporados desde cuando éramos chicos y que en realidad hoy no resultan tan saludables. La cuestión de la repetición diaria en el hogar de determinadas actividades y después habló del cuerpo. Bueno, yo les voy a contar un poquito que el coaching infantil trabaja en 3 dominios del ser, que son el lenguaje, lo que estamos haciendo ahora, la palabra, las emociones y el cuerpo. ¿Por qué es importante hablar de 3 dominios? Porque no es que van separados,
No es que el cuerpo va por un lado, la palabra va por otro y las emociones por otro. Nos atraviesan todo el tiempo. ¿Y por qué combinamos desde el coaching infantil la nutrición con las emociones? Porque depende del estado en el que estemos atravesando, vamos a tener más ganas y más deseos de comer o de no comer. ¿Vieron la famosa frase, se me cierra el estómago? Ojalá a mí se me cerrara más seguido, pero bueno, es muy común esto de escuchar, se me cierra el estómago, en términos de que cuando estamos tristes, por ejemplo, eso es una emoción, la tristeza es una emoción. Cuando estamos tristes, se nos cierra el estómago y no podemos comer. Pareciera que estamos con un nudo en el estómago. Y pasa también esto de que las emociones, pareciera que hay determinadas emociones que tienen buena prensa y emociones que tienen mala prensa. Yo hablé de la tristeza. Generalmente cuando hablamos de tristeza decimos, uy, no, estoy triste. En realidad, nosotros desde el coaching ontológico y desde el coaching infantil decimos, no hay emociones malas, negativas y emociones buenas y positivas. Hay emociones que nos vienen a traer información. Entonces, cuando estamos tristes, no tenemos que decir, ay, qué pena que estoy triste. No, porque esa emoción nos viene a contar algo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, cuando un niño está triste y está llorando, bueno, ya va a pasar. Eso es invalidar la emoción. Nosotros proponemos, desde el coaching infantil, validar la emoción y dejar que esa emoción pase por nuestro cuerpo. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes sabe cuánto dura una emoción en el cuerpo? Arriesguen, porque nunca aciertan. A ver si aciertan ahora. ¿No saben? Bueno, una emoción en el cuerpo dura 90 segundos. La ira, la rabia, todas duran 90 segundos en el cuerpo. Pero ¿cómo? Si yo tuve una situación de bronca, de odio, y me duró un montón. No, lo que te duró no es la emoción, es lo que generó en vos esa emoción. La emoción pasa. Por eso nuestros abuelos, las personas mayores, eran muy sabias cuando nos decían, por ejemplo, contá hasta 100. Porque era el tiempo en el que el cuerpo regulaba esa emoción. También les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con, hablamos de las emociones y la nutrición, y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el deporte y las emociones. Nosotros decimos que el deporte lo que tiene que generar es una actividad placentera. Nosotros no fomentamos el deporte de élite y de competencia, porque en verdad, si nosotros a cualquier niño le preguntamos qué es lo que recuerda del club, seguramente que nos va a comentar que recuerda a ese profesor que lo estimuló a seguir adelante a pesar de los errores, a esa mamá o ese papá que a pesar del frío fue a acompañar al partido y se cruzó toda la ciudad de San Pedro para ir de un club a otro. Se va a acordar de, no tanto si metió un gol o no metió un gol, sino de todo lo que sintió al jugar en equipo, por ejemplo. Entonces nosotros decimos desde el coaching infantil que el deporte genera vínculos, fortalece vínculos. Y también hay otro dominio que yo les nombré. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, porque tengo que presentar. ¿Voy rápido aquí? No. Vicky me controla que no vaya rápido. Después hablamos también del lenguaje, de lo que decimos. Entonces es muy importante en el deporte poder hablarnos amorosamente. Cuando un niño no mete un gol, lo más probable es que el papá o la mamá diga, pero le rasca, y otras cosas más. Y en realidad lo que decimos desde el coaching infantil es, lo intentaste, ya lo vas a lograr.
eso cambia la mirada de ese niño y la exigencia externa que siente por una valoración. Por eso es importante, lenguaje, cuerpo y emoción, estar en equilibrio. Para poder realizar actividad física, también nosotros consideramos que son importantes todos los momentos en la actividad física. Es importante el momento de calentamiento, de precalentamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la moto o el auto a la mañana y lo llevan a la máxima velocidad, probablemente el auto no funcione. Lo que hacemos es ir lentamente con ese vehículo. Bueno, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Necesita ese tiempo de calentamiento, de preparación, para evitar ¿qué? Las lesiones. Entonces, para evitar las lesiones, también nosotros decimos desde el coaching infantil, apuntando al deporte, que es muy importante cuando se finaliza una actividad física, realizar actividad de estiramiento. Y ustedes dirán, eso es básico. Sí, es básico, pero muchas veces no se hace. Y lo que hacemos es exigir al cuerpo más de lo que el cuerpo puede dar. También consideramos desde el coaching infantil, y seguramente las mamás y los papás lo saben, que es importante en la infancia el sueño reparador. Esto de dormir las horas que sean necesarias. Hoy día vemos muchos niños que están conectados permanentemente a la pantalla hasta altas horas de la noche. Más allá de que eso esté bien o mal, porque acá hablamos de emociones placenteras y displacenteras, nosotros decimos desde el coaching infantil, el niño necesita para desarrollarse dormir las horas necesarias. ¿Cuántas? Entre 8 y 9 horas. Y en la adolescencia hasta 12 horas. Por eso es muy importante escuchar a nuestros niños y a nuestros adolescentes que dicen, tengo sueño. Tiene sueño porque se está desarrollando y porque durante el sueño se generan redes neuronales que son muy importantes para el aprendizaje, que son muy importantes para el deporte, para estar vital todo el día. Fundamental apagar las pantallas 1 hora antes de irme a dormir. ¿Por qué? Porque las pantallas tienen luz ultravioleta que genera en mi cerebro, lo que dijo Vicky con algunos alimentos, genera mucho estímulo. Entonces conciliar el sueño se hace una tarea casi imposible. También decimos recuperar algunas actividades o algunas acciones en familia que fomentan el sueño reparador, que son, por ejemplo, la lectura de algún pasaje bíblico, en el caso de las familias que están aquí, si lo desean, la lectura de un cuento o el relato de un cuento, porque eso genera que el cerebro empiece a conectar con el sueño y con el estado de paz. ¿Sí? Vicky, ¿me pasaste la otra semana? La después del deporte. Deporte, gestión emocional. Bueno, nosotros decimos que las emociones no se pueden cambiar, porque si yo estoy triste, estoy triste. Lo que se hace con una emoción es gestionarla. Cuando estoy triste, por ejemplo, funciona bien hablar de mi tristeza, pero no hablar desde la pregunta de mamá y papá, ¿qué te pasa? Porque muchas veces los niños no quieren contar lo que les pasa. Entonces, la forma, no decimos correcta, pero decimos que la sugerimos, es abrir la conversación desde otro lugar. ¿Qué fue lo que más disfrutaste hoy del partido? A lo mejor no te va a decir nada, porque perdimos.
Pero eso les va a dar pie a ustedes para seguir hablando del tema. Pero yo vi que festejaste, yo vi que saliste del club con una sonrisa, que te gustó ver a tu amiguito o a tu amiguita en el club. Digo, siempre tratar de que las preguntas no sean preguntas cerradas, que el chico o la chica pueda decir no, sí, sino que abran a lo que nosotros llamamos en coaching la conversación. La conversación. También hablamos de este concepto, el deporte como escuela de vida. ¿Por qué? Porque el deporte fomenta hábitos saludables, el cuidado del cuerpo, que es nuestra casa y que habitamos todos los días. Los momentos de pedir turno, porque muchas veces hay equipos en los cuales, sobre todo los de fútbol, hay muchos jugadores y tal vez no los ponen a todos los chicos como titulares. Entonces, fomenta el respeto por el turno. Hoy me toca jugar, mañana tal vez no. Fomenta hábitos, fomenta la cooperación, fomenta la escucha, porque yo no puedo hacer lo que se me canta. Tengo que actuar con otro para poder llegar al arco, por ejemplo, o al arco de básquet, o por ejemplo pasar la pelota por la red. Y después el concepto de nutrición sin culpa. Esto tiene que ver con, si yo estoy practicando una actividad deportiva o estoy yendo a la escuela, tengo más desgaste de energía. Y si tengo más desgaste de energía, ¿de dónde la voy a sacar? De los alimentos. Entonces, el alimentarse bien genera este equilibrio necesario para poder desarrollar una actividad. Ella está triste, por ejemplo. Tiene sueño. Y ahora me tiene que escuchar un poco. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Estamos siendo claros? Y ahora vamos a un momento re importante de la charla, que tiene que ver con el rol de los adultos. Acá no nos podemos correr de nuestro lugar. Hay cosas que son de chicos y hay cosas que son de grandes. Habilitar la conversación es un tema de grandes. Entonces tenemos que sentarnos a charlar, a compartir. No tengo tiempo. Creo que esta es la común. No tengo tiempo. Hacételo. No, acá en coaching no hablamos de que te sientes 3 horas, 4 horas. Hablamos de que te sientes 10 minutos a compartir un momento. Esos 10 minutos tienen muchas veces la importancia de todo un día, porque queda marcada esa conversación en la vida de ese niño. También trabajar con rutinas familiares saludables. Yo no sé si, bueno, yo soy un poco grande, pero antes el momento de la mesa era un momento muy respetado. No sé qué nos está pasando, que hemos perdido algunos espacios. En los momentos de la mesa eran los momentos oportunos para compartir. Primero para agradecer por los alimentos y luego para compartir ese momento de mirarnos, de hablar. Pero ahora pareciera que los alimentos son los celulares. Uno va a cualquier lugar, a cualquier pizzería y ve niños muy pequeños con un celular. Nosotras con Vicky no estamos diciendo que esté mal tener un celular, porque de hecho nosotras lo tenemos. Sí consideramos que a determinada edad de desarrollo de las redes neuronales en un niño puede ser muy perjudicial. Se matan neuronas, en el caso de los niños más pequeños, con un celular. Digo,
Es una cosa de grande esto que estamos hablando. Es importante darle el lugar a este tema. Otro de los temas que nosotros consideramos muy importante es generar el aliento permanente desde la palabra, desde el lenguaje, y no generar presión. Porque cuando generamos presión para ganar, para ser exitosos, muchas veces generamos lo inverso, que es una depresión infantil. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros estamos viendo mucho en consultorio, con Vicky, con otros colegas en otras ciudades, es depresión infantil. Cuando antes uno podía decir un niño que corría, que jugaba, que tocaba el barro, que hacía tortitas de barro, que creaba, que imaginaba, no estaba aburrido, no estaba deprimido. ¿Qué está pasando? Esto también es cosa de grandes. Y no para que me respondan, sino para que lo lleven para pensar a la casa. Bueno, Vicky les habló de cocinar juntos. De hecho, hoy vamos a hacer una receta como parte de la jornada. Vamos a compartir unas galletitas hechas naturalmente por cada una de las familias. Y eso es tiempo de calidad. Sí, Vicky. También quería aportar que el hecho de incorporar a los chicos en la cocina en la medida que puedan hacer las actividades según la edad, también eso hace que no sea que un alimento se le imponga porque lo tenés que comer porque es saludable, porque te va a hacer bien, sino que al ser partícipe de esa receta, de esa actividad, el niño es más fácil que lo tome como propio, entonces va a querer probar ese alimento que él hizo. Entonces por ahí cuando se dificulta algún alimento en particular que no quiera consumir, esa es una buena estrategia como para poder incorporárselos en la comida. ¿Vieron cómo me robó protagonismo la Nutri? Muy bien, así me gusta. Gracias, Vicky. Bueno, y por último, yo también tengo cuadernito, más chiquito el mío, de capibara. Ahí Amira me decía, qué lindo ese cuadernito, y bueno, ¿qué va a ser? Uno no deja de ser niño nunca, nunca, nunca. Bueno, hablamos entonces, para ir finalizando mi parte, del lenguaje, de las emociones y del cuerpo, que no van por separado, sino que van todos juntos. La importancia del descanso reparador, el deporte como espacio de vínculo, como espacio de socialización. Y por último, dejarles algunas consideraciones respecto del sueño reparador. En principio, tener una rutina predecible. ¿Vieron que antes, yo digo esto y me miran pues, en serio? Antes existía el horario de protección al menor. Entonces, aparecía el topollillo, perdón, pero era muy... Bueno, era una rutina predecible. Ya sabíamos que a esa hora había que ir a dormir. Después el ambiente adecuado, tener un ambiente que favorezca el sueño, apagar todas las luces, tener rituales de sueño, como por ejemplo la lectura de algún pasaje bíblico, de algún cuento, de algún relato, bueno, de lo que ustedes consideren. Tener en cuenta la actividad física diaria, acompañar emocionalmente a los niños a la hora de dormir. Se vieron que hay niños que dicen, no me puedo dormir. Bueno, acá tenemos a Emma que él sí se puede dormir. Evitar la sobreestimulación nocturna con las pantallas, con los videojuegos. Vieron que juegan Roblox, me parece alguno. Creo, me contaron a mí. La luz tenue por la noche. Y bueno, fomentar la coherencia y la paciencia. No sé, mi abuela me decía, me estás sacando canas verdes. Bueno, contar hasta 100 antes de que me salgan canas verdes. Bueno, de mi parte, esto es lo que les puedo aportar. Espero que haya sido de utilidad. Seguimos un poquito más.
tenemos tips para llegar al día a día como forma de resumen de lo que fue la charla. Lo principal también, esto que hablamos de la planificación, la importancia de la planificación, que sean viandas simples y nutritivas, para que se pueda llevar a cabo y que perduren en el tiempo. Tener siempre frutas lavadas y a mano, reducir las pantallas, aumentar el movimiento, usar el deporte como un espacio de vínculo familiar, esto que hablábamos de aprovechar ese espacio como para que genere también redes de contención y la conversación que se da una apertura hacia las emociones. Es importante también tomarse tiempo de hacer un stop para poder determinar qué emoción estoy sintiendo. Al principio a veces puede llegar a costar e incluso hasta determinar qué emoción me está atravesando. Y ver si le puedo llegar a poner un nombre. Si enojo, tristeza, alegría. ¿Y en qué lugar del cuerpo lo siento? Entonces a partir de ahí se puede empezar a gestionar la emoción y poder ver qué posibilidades nos abre esa información que nosotros estamos recibiendo. Reforzar el tema de las frases positivas. Siempre tratar de ir motivando al niño para que siga haciendo las actividades. Y hacerlo partícipe también de la decisión del deporte que quiere elegir. Porque muchas veces uno, bueno, como a uno le gusta el fútbol, el básquet, danza, lo que sea, por ahí uno lo lleva a lo que conoce y por ahí al niño no le gusta tanto. Preguntarle qué deporte te gusta más, qué actividad te gusta más. Y bueno, y otra frase importante también, que bueno que lo inventaste, siempre llevarlo a la importancia de poder hacerlo. Puede ser que, por ejemplo, en un momento sienta miedo de poder hacerlo. Bueno, yo te acompaño en esta situación, vos lo vas a poder lograr, y después charlar sobre cómo se sintió después de lograr ese objetivo. Una cosa, porque si no terminamos la charla y nos olvidamos. Nosotros tenemos así como 2 tareitas pendientes que si quieren la pueden realizar. Una tiene que ver con respondernos 2 preguntitas que se las vamos a dar, que están acá. Ahora se las voy a facilitar mientras seguimos con la charla. Y otra es escanear un QR que nosotros les hemos mandado, hemos preparado para ver la receta y para que puedan realizar las galletitas también, las que hicimos acá, las que hicieron acá, las puedan llevar a casa para poder hacerlas.